Todos los países enfrentan un riesgo político, dice este análisis. El 2024 será un año de alto riesgo para México y lo más importante es que ese riesgo no se traduzca en el final del proceso de construcción democrática. Lo más relevante en la elección de este año es que sean quien sea la ganadora del proceso electoral, las reglas básicas del sistema de control del poder político se mantendrán vigentes. Y me refiero a lo que acabo de mencionar, a el doctor Luis Carlos Ugalde, ex presidente consejero de lo que antes era el IFE, ahora el INE, y bueno, comandante de su propio despacho de análisis profundo político electoral. Doctor Ugalde, muchas gracias, buen día. Muchas gracias, Oscar Mario, muy buenos días. Bueno, pues estábamos esperando quién era el tercero, ¿no? O la tercera, fue tercero. Pues para muchos un candidato que tendrá un papel insignificante. Si dicen nada es para siempre, ni 100% seguro, pues por lo menos se podrá afirmar que sí es 100% seguro que este señor Maínez, pues no será el próximo presidente de México. Bueno, entonces, la contienda será entre dos mujeres, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, pero será un candidato disruptor como hubiera sido Samuel García, o cuáles son los riesgos y qué papel va a jugar Movimiento Ciudadano. Para la mayoría, se comprueba que lo que busca el Movimiento Naranja es afectar a Xóchitl Gálvez, y algunos incluso mencionan, pues hay una especie de acuerdo no escrito para que esto se lleve a cabo. Su opinión, doctor Ugalde. Mi opinión es que el papel de Movimiento Ciudadano va a ser limitado y marginal en esta elección. Creo que MC tiene muy buenos publicistas. Me acuerdo mucho del Partido Verde hace 20 años, que surgen y parte de su gran fortaleza es la publicidad, las redes sociales. Yo creo que Álvarez Maínez es una persona que tiene atributos, es una persona inteligente, es agudo, es crítico, y eso lo puede hacer atractivo en un segmento de la población, sin duda. Pero el tema es que yo no veo que pueda tener un gran impacto, y creo que la manera como fue destapado me parece banal, frívola, y contradice el argumento y el eslogan del partido de la nueva política. Si la nueva política es que un gobernador lo destapa en una cantina con una cerveza, pues no me parece que eso sea la nueva política. La nueva política, desde mi punto de vista, es la política en donde los partidos discuten, eligen, deliberan, hacen una suerte de proceso interno de selección y finalmente sale la persona elegida por los cuadros directivos, por las bases, por los militantes. Pero que sea Samuel García con una chela destapándolo en un video de TikTok me parece que es bastante banal. Entonces, este método que se le generó ya mucha crítica y el desprendimiento político de Alfaro, que constituye la parte más sólida del partido electoralmente hablando, que es Jalisco, pues me parece que habla de que pues se trata de un partido que tiene una envoltura atractiva para un segmento, tiene algunos integrantes buenos, pero su método de decisión es unipersonal, es un cacicazgo de Dante Delgado, esa es la verdad. Reitero, Álvarez Maínez es una persona articulada, aguda, crítica, pero creo que su rol va a ser limitado. Bien, doctor Ugalde, si me da por favor 3 minutitos, regreso con usted, gracias. Estoy con el doctor Luis Carlos Ugalde, consejero del IFE, ahora INE. Y bueno, vamos a pasar rápidamente al análisis que hace Integralia, que es el despacho de análisis que él comanda, en donde pues marca o señala 10 riesgos políticos para el 24. Oiga, pero doctor Ugalde, mire, yo quiero tomar 3 comentarios rapidísimo del auditorio. Los voy a juntar casi, Dice, la forma, dice lo que decían ustedes cuando hablaban sobre el destape del candidato de Morena, de Movimiento Ciudadano, dicen, falta de formalidad, de compostura y de respeto hacia el electorado. La forma como un candidato fallido, le hace Samuel García, destapa a su compadre. No están hablando de un bautizo, sino de competir por la máxima responsabilidad en este país, con toda razón. Después dicen, la edad
no es garantía de seriedad. Jóvenes preparados, serios y responsables, estos dos, Maínez y García, no lo son. Y luego, el tercer comentario es interesante. Imagínate que el presidente de Francia, el señor Macron, hubiera destapado con una botella de coñac a su nuevo, no, o nombrado, no destapado, aquí sería nombrado, a su nuevo primer ministro, o que Donald Trump con una botella de tequila vaya a la primaria de su partido. Bueno, pues está bien todo esto, doctor, qué lamentable, ¿no? Sí, totalmente, y esto es fruto de un partido unipersonal, de un cacicazgo. Dante Delgado ha sido el presidente de Movimiento Ciudadano, antes Convergencia, por más de 20 años, 25 años. Cuando una persona manda, decide, define, pues no hay vida interna, no hay deliberación, no hay órganos que deliberen, que tomen decisiones, y por lo tanto yo creo que el Movimiento Ciudadano se está banalizando por su necesidad de ser querido en las redes sociales, la política de los likes. Y entonces lo que más importa para los publicistas de MC, quienes junto con Dante mandan ahí, es el video de TikTok que tenga 1 millón de vistas, y por lo tanto acaban haciendo estas tonterías de decir, mira Samuel, tú destápalo aquí con una cerveza para que te veas informal y le gustemos a los jóvenes. Pero esto se ve profundamente irresponsable y esta es la consecuencia. Entonces, el desprendimiento de Enrique Alfaro pues es parte de esta frivolidad. La juventud no es en sí mismo buena o mala. La juventud con responsabilidad, con sensatez, con audacia es buena, pero yo creo que Samuel García representa un estilo de populismo que es bastante dañino y bastante banal y también genera anticuerpos. Bueno, pues ni modo, eso. ¿Y por qué se permite aquí o simplemente aceptamos porque todo? Manda una persona. Ajá. Porque manda una persona, porque no hay órganos directivos y por lo tanto lo que decide una persona es lo que se hace. Esa es la realidad. Pero ¿quién es el creativo de destapar al candidato, pues chiquito, intrascendente, con una chela? Bueno, MC ha tenido publicistas muy buenos y muy creativos, sí. Los que generaron este video hace pocas semanas de Arráncate, que son buenos y ellos solo están pensando en la eficacia de redes sociales, no están pensando en el proceso político del partido, en las bases, en los otros militantes, en cómo dar una sensación de responsabilidad política. Y por lo tanto, cuando solo manda el like, se vuelve un partido banal. Eso es lo que está pasando con MC, que se está volviendo un partido banal, a pesar de que tiene integrantes que son gente buena. Pues ahora los moneros me imagino que van a retratar a este señor Maínez con una chela en la mano siempre, ¿no? Pues algunos moneros, otros van a celebrarlo, pero claramente sí, y lo que queda claro es que para el gobierno y para López Obrador, pues esta es una buena noticia de que MC compita solo, porque ven o perciben que eso va a fragmentar a la oposición. Sí, no sería un buen aliado, ¿no? De ninguna manera, ¿no? Así es, Oscar Mario. Bueno, a ver, y vamos a lo de Integralia. 10 riesgos, a ver cómo lo pone usted, 10 riesgos políticos para este año, ¿no? Los leo rapidísimo y luego, pues lo que usted quiera profundizar. Primero, se consolida la captura de la Suprema Corte. 2, se aprueban reformas constitucionales que afectan significativamente el entorno de negocios y el sistema de pesos y contrapesos. 3, grupos criminales aprovechan la coyuntura electoral para ampliar su control sobre los gobiernos y los mercados. Es un tema que usted viene pues repitiendo y analizando desde hace muchos años, no ahorita, pero bueno, en fin. 4, se acentúa el proceso de militarización. 5, un triunfo electoral de Donald Trump. 6, el Congreso aprueba reformas y leyes sorpresivas que afectan el clima de negocios. 7, se gestan conflictos postelectorales, nacionales y locales. 8, presupuesto del nuevo gobierno incumple con las metas fiscales previstas. 9, corrupción, los manejos administrativos opacos e inusuales con fines electorales y la falta de sanción de estos casos. Y 10, crecen las tensiones y las divisiones de los partidos de oposición. Pues una mezcla muy peligrosa en este licuado, ¿no?
Así es, Oscar Mario, estamos en año electoral y la mayoría de los riesgos que nosotros establecemos tienen que ver con las elecciones. Siempre hay riesgo en todos los países. Por ejemplo, en Estados Unidos en este momento, el riesgo que significa Trump para la economía de los Estados Unidos, para la política de los Estados Unidos y del mundo es de una magnitud que hace muchas décadas no se había visto. En México las elecciones significan un riesgo. Para bien puede ocurrir, pero puede generar un riesgo. Y básicamente el tema nodal en una democracia es que la mejor forma de que el país se conduzca dentro de los cauces de la ley, de la moderación, de la negociación, de la inclusión, es siempre que haya un balance de poder. Cuando se pierde el balance de poder, surge la tentación del autoritarismo, de la autocracia, de la exclusión. Cuando esto ocurre, por lo tanto, eso puede pasar. Y aquí lo que nosotros vislumbramos en este estudio, reporte de 10 riesgos políticos para 2024, es que buena parte de estos riesgos dependen del resultado electoral. Con los datos que hoy existen, que falta mucho tramo todavía, pero con los datos disponibles de algunas encuestas de hoy es claro que la candidata favorita para ganar es Claudia Sheinbaum. La pregunta es, si eso se materializa, y reitero, falta saber si eso ocurrirá, pero hoy es lo más probable. La pregunta es si será con una amplia mayoría en el Congreso, con una mayoría moderada en el Congreso o incluso con un Congreso opositor. Estas tres posibilidades cambian totalmente las implicaciones del riesgo. Si Sheinbaum ganara la presidencia con una amplia mayoría del Congreso, antes de que Sheinbaum tomara protesta el 1 de octubre, López Obrador serviría la cena. Serviría el vino y serviría la sopa. Y cuando llegara Sheinbaum a la presidencia estarían muchas decisiones ya tomadas. ¿A qué me refiero? Que uno, López Obrador, con esta nueva mayoría en el mes de septiembre modificaría la Constitución para cambiar la composición de la Corte, para politizarla, para convertirla en una suerte de Cámara de Diputados judicial, y esto destruiría a la Corte como una ventanilla de control. Segundo, es probable que el presidente promovería también la transformación del Instituto Nacional Electoral y es probable que eso disminuiría su independencia, promovería la eliminación del Instituto de Transparencia, es probable que lo haría con otros órganos reguladores autónomos como la Comisión de Competencia Económica. Estos hechos modificarían la construcción de un sistema de vigilancia de pesos contra pesos que con muchas deficiencias que todavía tiene, se ha venido construyendo en los últimos 30 años y que genera garantías. Muchos de tus escuchas que están ahorita en el programa saben que para las empresas, para los inversionistas, para la creación de empleos, es importantísimo tener certeza de que las reglas se aplican. Cuando en un país el poder judicial se coloca al servicio del poder político, y ese es el riesgo que nosotros vemos, entonces esa ventanilla de control que es la Corte deja de serlo y las empresas se ponen pues en una situación de vulnerabilidad, esperar que en algún momento, algún día, si el gobierno toma una decisión arbitraria, ya no te puedes defender. Yo diría que es el riesgo número 1 y el riesgo mayor. El riesgo número 2 que nosotros vemos es el tema del crimen organizado, y esto se ha gestado en los últimos 20 años, pero con este gobierno ha habido una negligencia en resolver el asunto de fondo, a pesar de que fue una promesa de campaña. Y lo que nosotros vemos aquí son dos cosas. Un tema es la violencia que todos los días los medios nos reportan, ejecuciones, masacres, atrocidades. Ese es un gran problema. Pero el riesgo que nosotros estamos señalando es de una naturaleza diferente. Es el sometimiento silencioso que hace el crimen organizado en cada vez más territorios del país. Y ese sometimiento tiene que ver con que aplica la ley del más fuerte, o sea, de los criminales. 2, regulan en ocasiones la vida económica, por ejemplo, regulan la venta de cerveza, de refrescos, de alcohol, establecen control sobre el tránsito local, sobre el movimiento de aeropuertos locales. Materiales de construcción, materiales de construcción, que es importantísimo. Materiales de construcción venden y extorsionan a gobiernos en ocasiones, gobiernos locales. Y esta rectoría económica está expandiéndose.
Entonces, en ocasiones el crimen organizado ya no tiene que matar gente para imponer el orden, porque ya mató mucha gente en el pasado y por lo tanto la gente se somete. En elecciones lo que está pasando en muchos lugares del país es que si tú quieres ser candidato a regidor o candidato a alcalde, vas, tocas la puerta del señor de la zona y le pides permiso, quiero competir. Si te ven bien, puedes irte a registrar. Si no te ven bien, tienes dos opciones. Si te registras, te pueden matar. O bien, la mayoría opta por no hacerlo. Entonces, el crimen organizado en muchas regiones del país define ganadores de elecciones antes de que ocurran. Así es. Y esto significa la captura permanente. Cuando en un país, en partes significativas del territorio nacional, ya las elecciones no son relevantes porque quien las define ex ante es... Sigue en la conversación con Oscar Mario Beteta. Bueno, sé que tiene una agenda siempre complicada el doctor Ugalde. Doctor, a ver, rapidísimo, dentro de estos 10 puntos de alerta, 10 riesgos políticos para el 24, pues es muy importante también y clave cómo quede conformado el nuevo Congreso de la Unión, ¿no? Bueno. Sí, ¿me escucha, doctor? Bueno, a ver. Sí, Oscar Mario, aquí estoy. Le decía que bueno, dentro, aparte de los 10 puntos que usted señala con toda precisión y con toda claridad, será clave para el efecto de pesos y contrapesos, cómo quede conformado el nuevo Congreso de la Unión, ¿no? Sin duda, si el gobierno y Morena tienen una mayoría calificada, la ruta va a ser la acumulación de poder y la eliminación de contrapesos. Ya lo dijo López Obrador. Y Morena no tiene la mayoría, creo que se va a gestar los incentivos para negociar, para moderar, para tener un gobierno democrático sujeto al control. Ese es el tema. El gran riesgo de las democracias es la hegemonía. Y cuando la hegemonía se da, pues entonces la necesidad de negociar se rompe y surge la exclusión. Ese es, yo creo que el tema que está en juego en la elección de este año. Y una pregunta. Ajá, sígame, dime. sí. No. La elección de Lenia Batres a fines del año pasado como ministra de la Corte significa también que a pesar de que el nuevo gobierno a partir de octubre no tuviese la mayoría necesaria para aprobar un ministro afín políticamente, puede hacerlo como lo hizo López Obrador. Propones una terna de personas políticamente cercanas a ti, el Congreso te dice no, necesitamos personas con cierto perfil independiente, el gobierno se amacha y finalmente después de 2 veces que el Congreso te dice no, tú puedes designar a la persona ministra como lo hizo con Lenia. Exacto, sí. Con un cuarto voto afín políticamente al gobierno, la Corte pierde la capacidad de poder resolver leyes que son inconstitucionales o rechazar acciones arbitrarias del gobierno, Oscar Mario. Sí, claro, si se modifica la fórmula 8.3, pues sucede lo que usted dice, ¿no? Sucedería lo que usted dice. Oiga, y rápidamente, y por último, muy importante, nuevo ministro o ministra en noviembre, cuando, como usted bien señala, Luis María Aguilar deja su responsabilidad en el máximo órgano de justicia en este país y finalmente pues le piden rápidamente su opinión por este tema que tanto ha considerado usted en su análisis. Ecuador, ¿podría darse algo similar en México? Yo creo que estamos todavía muy lejos de ello, ¿no? Es decir, lo que fue un reality show en Ecuador es una provocación abierta cuando el Estado ya no manda. Hoy en México eso no está ocurriendo a nivel nacional, pero en algunas regiones del país ya ocurre. En muchas zonas el crimen organizado manda, define, decide. Estoy hablando a nivel y territorios municipales, no en las ciudades. Pero este tema pues es una alerta de que la provocación y la fuerza y el poderío que asumen pueden llegar a esos niveles. Yo lo veo lejano en México, pero de manera silenciosa está ocurriendo el control en muchos lugares del país. Bueno, y última pregunta del auditorio, doctor Ugalde, ¿se estaría gestando el maximato del siglo XXI en México? Yo creo que Sheinbaum o quien sea presidenta de México tendrán la capacidad para deslindarse gradualmente del presidente. Pero si López Obrador obtiene la mayoría calificada en la elección de junio, entre julio y septiembre, los últimos 3-4 meses de gobierno, se va a empoderar mucho, va a modificar la Constitución y va a dejar la cena servida.
Y eso significará que su sombra estará presente mucho tiempo más. Eventualmente habrá desprendimiento, pero tardará más en independizarse el nuevo gobierno. Bueno, pues clave cómo quede conformado el nuevo Congreso de la Unión. Gracias, doctor Ugalde. Gracias, Oiga, Oscar ¿todavía Mario, no hay días. nada para nadie o es casi imposible que pueda Xóchitl Gálvez alcanzar y ganar? No. Yo lo que digo es, con la información el día de hoy, la favorita es Sheinbaum. Pero el partido todavía no comienza, la gente todavía no sabe quiénes son los jugadores. El momento relevante para empezar a medir será, yo creo, que hasta febrero. Los datos nos dicen algo, por supuesto que sí, pero falta tiempo y por lo tanto no hay que tomar mediciones de forma inoportuna. ¿Dicen algo? Sí, por supuesto, pero falta tiempo. Muchas ¿Todo gracias. puede pasar todavía? ¿Todo puede suceder? Es improbable que se invierta, pero puede ocurrir sin duda. Gracias, doctor Ugalde. Doctor Buenos Luis días. Carlos Ugalde. Bueno.